Ok, pues siguiendo nuestra serie de ponencias, sigue con nosotros el doctor Leopoldo Herrera Gómez, quien es médico cirujano egresado del Instituto Nacional de Neurocirugía, miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, y nos trae el tema traumatismo cráneoencefálico, eventos que llevan a sufrir un traumatismo y que lleva a los pacientes a cirugía. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, gracias a todos. Gracias al comité organizador por la invitación, a nosotros como miembros de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Y creo que el tema es muy importante. Es el pan nuestro de cada día, digamos, todo lo que es golpes en la cabeza. Desde que es uno bebé hasta cuando estamos como nosotros ya viejitos, la cabeza sufre de trauma y esto hace que tengamos que ver, de conocer, de valorar y como comentamos ahorita en la plática, lo vamos a ver, qué pacientes realmente son los que operamos de su cabeza, del cerebro, para poderlos reintegrar dentro de lo posible. Y por lo tanto, yo creo que todos debemos de conocer cuáles son las características. Yo les traigo la experiencia a esta Medical Expo 2025 en el capítulo que se llama Emergencias Médicas y Atención Hospitalaria. Probablemente algunos de ustedes hayan entrado a un procedimiento neuroquirúrgico, pero aquí lo más importante es ver la parte preventiva de cómo hacer diagnóstico y cómo podemos dar tratamiento como tal. Yo fui jefe de servicio de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Neurocirugía como tal. Y dentro de las conferencias de la cual formamos parte de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, vuelvo a repetir, ¿qué eventos nos llevan a sufrir trauma de cráneo? Todos estamos expuestos al trauma de cráneo y cuándo realmente llevar a un paciente. Y esto a veces lo vemos, decir, el bebé se cayó, tiene mucho sueño, está vomitando, lo llevo a que lo valoren. O la gente joven, ahorita que tenemos tanta violencia, las agresiones por terceras personas, choques, volcaduras, caídas, entonces, saber decidir cuándo debemos de acudir a un servicio de urgencias, no a un médico particular, para que nos hagan los estudios y poder decidir qué diagnóstico y qué tratamiento que sea lo menos posible para que nos lleven a algún procedimiento neuroquirúrgico. Por lo tanto, ese tipo de eventos tenemos que prevenirlos. Les vuelvo a repetir, estuve en la jefatura de neurocirugía por 15 años como adscrito, operamos de todo tipo de problemas neurológicos, columna, tumores, vasculares, etcétera, pero la mayor parte de la experiencia que tengo es específicamente en traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué es lo que hacemos? Dentro del traumatismo cráneoencefálico, traumatismo cráneo-cerebral, hoy le hemos cambiado el nombre. Probablemente para muchos de nosotros como médicos, el término traumatismo cráneoencefálico sigue siendo general. Debemos siempre apegarnos a las guías de práctica clínica, y en la guía de práctica clínica actual se denomina lesión cerebral traumática aguda, porque cuando queremos hacer un trabajo de investigación, les digo a los residentes, hagan la revisión de contusiones cerebrales, y eso no existe en el CIE-10, se llama traumatismo cerebral focal para poder hacer. Cada patología neurológica tiene una clave dentro de sus características. Pero ¿qué es lo que buscamos en general? Por un lado, el objetivo es tratar pacientes con trauma de cráneo o lesión cerebral aguda. Es que los servicios de urgencia, y eso es parte de todos y cada uno de nosotros, mejoren la atención y la calidad, y que seamos resolutivos. Lo estamos viendo, estamos en una etapa de transición, no me voy a meter en problemas políticos, pero los pacientes tardan mucho en llegar del médico general, del médico familiar, a un segundo nivel o incluso a un tercer nivel. Y aquí tenemos que ver cuáles son los datos de alarma neurológica para llevar a un paciente inmediatamente a un servicio de urgencias y que se le dé un tratamiento médico o neuroquirúrgico. Muchas veces se hace la valoración y los dan de alta, y resulta que a las pocas horas o días tenía un hematoma que pone en peligro la vida. Tenemos que ser muy
estrictos en ese tipo de valoraciones. Por eso es que los servicios de urgencia debemos de mejorarlos para que la atención sea adecuada. La incidencia de trauma es altísima, vean, son 300 pacientes por cada 100,000 habitantes, y esto dice, se oye muy poco, pero es la cantidad diaria. Por ejemplo, en la unidad médica de alta especialidad Magdalena de las Salinas, se revisan diariamente cerca de 500 pacientes dentro del Seguro Social. Se valoran promedio de 140 por turno, y la cuarta parte son de nuestra área, son traumatismos craneoencefálicos desde leve hasta el grave o incluso al que llega con muerte cerebral. Y me preguntarán, ¿y estos pacientes con muerte cerebral se les da tratamiento? La realidad es que sí, porque son precursores de procuración de órganos. Y una unidad como esta, y lo vemos en México, tenemos 25,000 pacientes en lista de espera para un órgano. Córneas, corazón, pulmones, multiorgánica. Entonces también eso tenemos que verlo cuando valoramos traumatismo craneoencefálico. Saber qué tipo de trauma fue de alta energía, se resbaló, se cayó, lo empujaron, etcétera. Esto es importante. Pero en general hay morbimortalidad que ha disminuido por el tratamiento precoz y agresivo. Ha ido aprendiendo la población que en cuanto hay un golpe en la cabeza, tienen que acudir a una unidad de traumatología, no con el médico general, porque aquí tiempo es cerebro. Y a veces dejamos pasar esto y cuando menos nos damos cuenta, el enfermo ya está con datos neurológicos. Y sobre todo, dan tratamiento agresivo, una terapia rehabilitadora para poder integrar. Siempre lo he comentado en todos los foros. Sí hablamos en la mañana de diabetes, de hipertensión, de todo. Sí es una patología muy frecuente, pero el paciente más caro para las instituciones de salud es el paciente traumatizado de cráneo, sobre todo el trauma grave. ¿Por qué? Porque desde que sufre un accidente en el sitio, en la calle, en su casa, va a la ambulancia, lo lleva a una unidad de tercer nivel que cuente con todo, se le opera y se trata de regresar a su vida laboral, familiar y social, tarda mucho tiempo y lo vemos nosotros con las incapacidades. Es carísimo este tipo de paciente, por eso debemos de ser muy conscientes de cuál es el manejo y qué vamos a hacer, y la terapia que debe de ser lo más pronto posible. El trabajo es en equipo, no trabaja solo el neurocirujano. Generalmente cuando llega el paciente, todos lo tratamos. Primero, el paciente debe de llegar a una unidad de tercer nivel, no a una clínica. Debe llegar a un lugar, y más si viene grave, que cuente con todos los servicios. Por ejemplo, aquí abajo vemos la unidad de choque, unidad de reanimación, donde son 6 camas y se puede dar tratamiento a cualquier paciente grave en cualquier momento. La estabilización hemodinámica, el manejo avanzado de la vía aérea, en la realización de estudios, y entran precisamente todos los especialistas que se requieran. El traumatólogo ortopedista, el cirujano general, el cirujano plástico, neurocirugía, todos los médicos participan poniendo su granito de arena para el tratamiento de estos pacientes. Por eso es tan importante el manejo multidisciplinario. Les vuelvo a repetir, trauma craneoencefálico, todos hablamos de él desde que somos estudiantes, desde que somos internos, desde que somos pasantes, residentes o incluso en las unidades hospitalarias. Pero realmente hoy se llama lesión cerebral traumática aguda. Si buscamos y somos muy conscientes de que ahora estos casos son médico-legales, porque uno va y pregunta por el expediente. Oye, ¿y el expediente en papel? No lo tenemos, está incompleto, tiene muchos errores, debe de estar dentro de un expediente electrónico, donde podamos, yo como médico perito legista, poder revisarlo y ver si el paciente fue tratado en tiempo y forma con los reglamentos o como dicen las guías de práctica clínica. Por eso, ¿qué denominamos al trauma? Cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal, es decir, sufre un golpe secundario al intercambio brusco de energía mecánica, es decir, absorbe energía aproximadamente por arriba de 300 libras por centímetro cúbico, que es lo que puede causar una fractura, un hematoma, etcétera. ¿Qué factores de riesgo sabemos todos nosotros cuando llega a unidad de trauma con una lesión traumática aguda grave? Primero, ver el mecanismo de trauma, y no lo hacemos. Llega la ambulancia
y con todo el respeto que me merecen, van y lo ponen en la camilla y les preguntan, ¿y qué les pasó? Lo atropellaron, se cayó. No, lo encontramos en la vía pública. Luego no tiene documentos, no sabemos si es derechohabiente, no tenemos realmente la historia y el mecanismo de trauma. Lo sospechamos porque a lo mejor se cayó de la motocicleta, lo atropellaron, lo agredieron. Pero necesitamos saber bien el mecanismo. Las condiciones del lugar donde ocurrió no es lo mismo que se caiga de un primer piso a que lo atropellen o se resbale o se tropiece. Por eso es importante y que el evento y el transporte al hospital con infraestructura. Hace muchos años decíamos que el paciente se ha llevado al hospital más cercano y los llevaban a un hospital de gineco, a un hospital general donde no tienen la infraestructura. Necesitamos llevarla a una unidad de alta especialidad dedicada a trauma. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos al más grande de América Latina, que es Magdalena de las Salinas, pero está Lomas Verdes, está Trauma del Sur, hospitales del gobierno del DF como Leyero, La Villa, Joco, Balbuena, que reciben trauma. ¿Y por qué me dirán? Porque estos hospitales son los dedicados, porque todo traumatismo, en este caso como lo vemos, son casos médicos legales y el paciente en el momento que llega y se le abre el expediente, aparece el aviso al Ministerio Público. Y eso es importante porque a veces decimos, ¿y qué le pasó? Tiene fracturado un dedo, no importa, tiene una lesión cerebral traumática por una herida de fuego, debe de haber un aviso al Ministerio Público y ya el Ministerio Público decidirá si se le abre una carpeta de investigación o no y se involucra a terceros y desafortunadamente la mayor parte de los que pagamos los platos rotos somos los médicos por no seguir los protocolos. Por eso tenemos que ver o preguntar en el parte de ambulancias que llega al paciente las condiciones del lugar, el evento y cuánto tiempo tardó en llegar. El traumatismo craneoencefálico, lesión cerebral traumática, es un problema de salud pública y les vuelvo a repetir, es el paciente más caro para instituciones de salud, siendo primera causa de discapacidad y muerte. Ustedes pueden imaginarse, siempre lo he dicho, sale uno a la calle de casa, a la calle y es una selva. No sabemos si vamos a regresar, si podemos chocar, una colisión, una agresión, un asalto, y debemos de estar muy conscientes de esto. Muchas veces les digo, hay que ir de bajo perfil, porque luego somos muy aspaventeros y la delincuencia está muy alta. Entonces, eso es importante para protección de todos y cada uno. Y eso tiene una alta problema, sobre todo en gente joven. Noten ustedes, es el padre de familia, el esposo, tiene hijos, trabaja y le impacta a él y deja a toda la familia con los problemas económicos, sociales, familiares, laborales. Que estos pueden tener complicaciones y secuelas que pueden ser temporales, a lo mejor una fractura que pueda consolidar o tener una lesión traumática frontal y lo deje demenciado e imposible de regresar a trabajar y laborar. La lesión cerebral traumática aguda es esta lesión que absorbe energía en el momento. ¿Y qué hacemos? Al rato vamos a tener un taller de PHTLS, es decir, cómo manejamos al paciente en el sitio del accidente. Yo los invito a que lean qué es un PHTLS, es el manejo prehospitalario que lo hacen los paramédicos, los TUM, y es la forma en que podemos mejorar el ingreso de un paciente grave a la unidad de reanimación de una unidad, porque luego llegan, como decimos, boqueando y tenemos que correr a intubarlos, a sedarlos, a hacerles todo esto. Por eso es tan importante que conozcamos todo este proceso. ¿Cuál es la estadística? INEGI nos reporta en 2022, no se han actualizado, 22.798 muertes por agresiones por terceras personas. Siempre en la mañana cuando vemos la televisión vemos noticias, asaltos, agresiones, choques, volcaduras, accidentes de tráiler, etcétera. Es la octava causa de mortalidad general, es decir, el trauma. 21.049 muertes por accidentes. Y ustedes lo saben mejor que yo, muchos accidentes pueden ser prevenibles y no lo tenemos, y ahorita les voy a explicar por qué. Cada año se registran 500,000 de casos de traumatismo craneoencefálico, algunos leve, algunos moderados, algunos severos, algunos que los pueden convertir en pacientes con muerte cerebral. Y siempre que le decimos a la familia, su familiar tiene paciente con muerte cerebral, oiga, pero late su corazón, oiga, muerte cerebral es igual a muerte.
y es un candidato a procuración de órganos. Dentro en el Hospital Magdalena de las Salinas hay un comité muy grande donde participamos, que es el de procuración de órganos. Y les vuelvo a repetir, hay cerca de 25,000 mexicanos en lista de espera para el traumatismo. En México, en promedio, hay 378,504 accidentes de tránsito por año. 4 de cada 10 muertos son peatones. Cualquiera de nosotros, en lugar de atravesarnos en el sitio de los semáforos, no. Nos cruzamos donde podemos, donde queremos, donde nos dejan. 7 de cada 10 son personas vulnerables, niños, ancianos, gente discapacitados. Accidentes de motocicleta, noten ustedes, todo el mundo lo sabemos, ha aumentado hasta 39% el ingreso a urgencias de los accidentes en motocicleta. No le echo la culpa a nadie, no respetan el artículo 21 del reglamento de tránsito, se cruzan en cualquier momento y a veces no respetan cómo debe de su normativa. Esto obviamente provoca mayores accidentes de motocicleta. 170,000 tienen lesiones severas, heridas de gravedad y hospitalizaciones. Y una proporción muy importante tiene discapacidad temporal o permanente. Y si se lo agregan que no es un trabajador de base, que es temporal, pues incrementa más los problemas, ¿no? La mejor forma es cuidarnos y prevenir. Respetar reglamento de tránsito. Muchos de ustedes ni siquiera conocen cuáles son las velocidades donde circulamos, en calzadas de Tlalpan, en periféricos, cerca de una escuela, y esto es parte que preguntan en el reglamento, las fotocívicas, luego de repente llega la multa y no sabemos ni por qué fue. Debemos de conocer los reglamentos, evitar estrés y ansiedad día a día, y esto es muy, muy difícil para todos y cada uno de nosotros que andamos corriendo. Yo veo cómo de repente viene uno en su camioneta y lo atraviesan y lo rebasan y corren y atraviesan. Y en el semáforo de la esquina todos llegamos al mismo sitio. Es decir, la ansiedad y el estrés nos van perjudicando. La incidencia aproximada, ya lo hemos comentado, es de 300 por 100,000 habitantes, que es lo que dice en el INEGI, y provocan discapacidad y mortalidad. Carísimo el paciente. Mecanismos de trauma, condiciones del lugar donde ocurrió y el transporte al sitio. Principales causas son accidentes viales, y lo vemos, atropellamientos, volcaduras, colisiones, etcétera. Luego las caídas, tropezones, empujones, caídas de un primer piso, etcétera, caídas de plano de sustentación, y en tercer lugar, las agresiones por terceras personas. Nos hemos, hablo en general, vuelto muy violentos. Ustedes lo ven en el metrobús, en el metro, en la calle, se ha vuelto muy violento esto. El tratamiento hospitalario, y lo vamos a ver en un ratito más, en el taller que se va a hacer de medicina prehospitalaria, que es el PHTLS, es el primer eslabón de la cadena de supervivencia del paciente, de cualquiera de nosotros. Nadie está exento y afecta también a largo plazo su pronóstico. Por otro lado, el intercambio de gran cantidad de energía, les digo, son más de 200 Joule por centímetro cúbico para provocar una fractura de cráneo. La energía que interactúa en forma accidental y actúa entre el objeto, el paciente y los órganos. ¿Y esto a qué me refiero? A que siempre pensamos cuando llega el paciente a urgencias, se golpeó la cabeza, sí, pero también el organismo absorbió energía, el latigazo cervical, a veces la contusión miocárdica, porque quedan atrapados con el volante y el asiento. ¿Y qué provoca? Provoca los elementos secundarios: hipoxia, isquemia, edema cerebral e hipertensión. Todo esto a partir de dos cadenas. Me voy a meter un poquito con lo bioquímico, de la excitotoxicidad, la liberación de receptores NMDA, que son muy tóxicos para las neuronas y que cuando no los tratamos a tiempo llegan a la apoptosis. Y ustedes saben muy bien que la apoptosis es la muerte neuronal programada y que no hay tratamiento, ya avanzado no hay nada. Y ahí lo vemos, vean un cerebro edematizado. La lesión cerebral traumática es de los tipos más comunes de trauma que se atienden en todos los servicios de urgencia. No hay uno donde no lo tengamos. En urgencias, cuando llega a cualquier unidad hospitalaria de trauma, el 60% es trauma leve, como decimos, el chipote, el raspón, la laceración, la herida superficial. TS leve, ya perdió el conocimiento, tuvo conmoción cerebral.
que el 15% y 10% grave. Y de este 10% aproximadamente la mitad son quirúrgicos. Desde que llega y vemos al paciente cómo llega a unidad de choque, decimos, este paciente es alta posibilidad de ser neuroquirúrgico. Háganle todo el protocolo. En la UMAE Magdalena de las Salinas, el 70% de los pacientes tienen referencia de hospital de zona. Tratamos de mejorarlo, no es tan fácil. A veces llega un paciente con una lesión de tobillo y cráneo y pasa primero con el médico familiar, le da sus analgésicos. Luego lo manda a un segundo nivel, le hacen exactamente lo mismo. Y a veces llega a un tercer nivel y ya tardó 24 o 48 horas y ya la lesión ya es muy grave. Eso es lo que vamos de tener. Y a veces se tarda mucho en un hospital de zona. Por ejemplo, Magdalena de la Salina, tenemos varios hospitales de segundo nivel que se llaman generales de zona, y a veces los detienen entre que le hacen estudio, y cuando ya llegan graves y empieza a dilatar una pupila, es cuando lo envían y ya el paciente tiene una lesión severa e irreversible. Llegan hemodinámicamente inestables, tienen sangrado, tienen choque hipovolémico, choque neurogénico, etcétera, que hay que tratarlos. Y las lesiones secundarias a veces están asociadas con múltiples comorbilidades. Y luego me preguntan los residentes, oiga, doctor, tiene una fractura de fémur, ¿esto es importante? Les digo, claro, la salida del tuétano, de la médula ósea, puede llegar al cerebro en forma de embolia grasa y puede provocar zonas de infarto cerebral. Entonces, así de grave debemos de conocer bien cuáles son las principales consecuencias de las lesiones agregadas. Valorar lesiones potencialmente letales. A veces llegan con una lesión superficial en la cabeza y llegan con una herida por arma de fuego en tórax, en abdomen. Pues hay que darle prioridades, para eso es el triage. El triage es la selección de un médico a la entrada de urgencias y que decide, va a choque, va a hospitalización, va a terapia intensiva para agilizar su proceso de diagnóstico y tratamiento. Vean ustedes, hay un paciente con una herida por arma de fuego donde tenemos que trabajar con ellos. Exploración física, nuestros 5 sentidos, y siempre me preguntan, ¿cuáles son los 5 sentidos? Gusto, olfato, lo que quieran, y el sexto, que es el más importante, y siempre se lo digo hasta en broma, el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Oye, trae un piquete en el tórax, trae otro piquete en el abdomen, trae una lesión cerebral, pues hay que estudiarlo de forma completa, desde arriba hasta abajo. Cuando el paciente llega a Magdalena de las Salinas y trae un trauma de cráneo, no solamente se le hace la tomografía, como vamos a ver que es el estudio ideal, se le hace un body scan, es decir, cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, para que todos los especialistas puedan valorarlo y decir, ¿sabes qué? Tiene una contusión profunda de tórax, de abdomen, como lo comentó el doctor Olivares, tiene una lesión cervical, trae una listesis, una lesión de columna, de pelvis, porque todo eso debe de ser tratado inmediatamente que llega el paciente. El tratamiento inmediato y una terapia rehabilitadora llevada a cabo por personal experimentado y en forma multidisciplinaria, con un reconocimiento temprano, no a las 24 o 48, no, inmediatamente de las lesiones, su clasificación, tratamiento inicial y definitivo, es fundamental para su pronóstico, para que disminuyamos la mortalidad en el trauma. Pero ¿qué pasa? Un poquito ya más a lo que vamos. No es lo mismo un trauma en un niño que en una persona de la tercera edad como nosotros. ¿Qué pasa con el niño? Hay que ver tamaño, madurez, desarrollo psicológico, la relación superficie-volumen. Y siempre me preguntan, oiga, ¿los niños cómo aguantan el trauma? Sí, por estas características. Pueden fallecer los familiares, se puede volcar, salir del vehículo, etcétera, y lo toleran un poco más por su relación superficie y volumen, menor proporción de grasa corporal, absorben menos energía, mayor elasticidad del tejido conectivo. Sus fontanelas en los bebés es parte del tratamiento. ¿Cómo está la fontanela? ¿Está bombada? Hazle un ultrasonido, no le puedes hacer una tomografía, pero hazle un ultrasonido transfontanelar y podemos ver cómo está. La mielinización, luego los niños pueden tener signos de irritación cerebral, un babis, que esto, pero no se han mielinizado. Todo esto debemos de conocerlo cuando veamos pacientes graves neurológicos, cualesquiera que sea. Ahorita les estoy platicando de trauma, que es lo que más vemos, pero puede ser, tienen mayor pérdida de energía térmica. ¿Y eso qué significa? Que gastan mucha energía.
Cuando un bebé o un niño llega a la unidad, hay que envolverlo en guata para que no pierda toda esta energía, toda esta respuesta metabólica al trauma que hace que pierdan mucho calor y los inestabiliza también. Y lo mejor para los niños, y lo han visto ustedes, hay un programa que se llama Piensa Primero, Actúa, hecho en Estados Unidos y aplicado en nuestro país, que se llama así, Piensa Primero, Actúa. ¿Qué características tienen los niños? Hay que actuar. Tratamiento agudo y su rehabilitación. ¿Qué más? ¿Qué sucede? ¿Qué es el tema, el pivote de la plática? ¿Qué lesiones pueden llevar a los niños a quirófano con trauma de cráneo? En los recién nacidos, el trauma obstétrico, los forceps, las caídas de la cama, de la cuna, etcétera, que es lo que más vemos. A veces el niño cae, el recién nacido, sobre una tapita y se golpea el cráneo. ¿Y qué creen que sucede? Se sume, se llaman fracturas en ping-pong, pero comprimen al cerebro y hay que sacarlas. En los infantes, conforme van creciendo en los escolares, las caídas en la escuela, el bullying, lo que ustedes quieran, atropellamientos, salen como locos de la escuela, no se cruzan en las esquinas, se cruzan y los atropellan. Fracturas de cráneo hundidas, hematomas epidurales que son muy frecuentes en niños y lo que más frecuente vemos. En adultos, todos podemos ser pacientes. Agresiones por terceras personas, y les vuelvo a repetir, es bueno salir de bajo perfil, es una buena. Muchos compañeros médicos nos ven de blanco, nos ven arreglados y somos el principal objetivo de la delincuencia. Agresiones por terceras personas, caídas de plano de sustentación, accidentes viales, sobre todo los atropellamientos, heridas por arma de fuego, hasta por el celular, en el camión, en el metro, les disparan. ¿Y dónde disparan? A la cabeza. Hace muchos años, cuando hicimos estudios en Magdalena de las Salinas, decíamos, pues le disparó al tórax, al abdomen. Hoy no, hoy le disparan a la gente a la cabeza para que no los puedan reconocer con las cámaras de C5. Y eso es bien importante que lo entendamos también. Aquí viene una anécdota de uno de mis compañeros. Siempre anda armado. Yo le digo, no andes armado. Lo han asaltado varias veces yendo al cajero, pero el cajero aislado. Digo, cuando vayan a sacar dinero, lo mejor es ir a un centro, a una plaza comercial. Hay más gente, y tenemos que en el hospital, como lo hacen en La Raza y en otros lados, entre el código trauma. Y llega el paciente grave, y antes entraba a urgencia, lo dejaban en una camilla y se iban. No, hoy entra, suena una chicharra, se dé el aviso para que el que está en triage sepa qué hacer o qué no hacer en el código trauma, ya sea cráneo, trauma raquimedular, contusión de abdomen, etcétera, ¿no? Y le digo la estadística: 85 trauma leve, 12 severo, que son los potencialmente quirúrgicos, y que esos pasan a choque, luego se enojan. Este paciente, sácale la tarjeta roja o naranjada, va a choque. Y el que trae fracturado un dedo, le sacan la tarjeta azul y se enoja. Oiga, voy a estar 4 o 5 horas. Pues sí, se le da prioridad al paciente grave, y eso a veces no lo entendemos cuando somos derechohabientes de alguna institución. En Magdalena de las Salinas se operan 17,200 cirugías al año de todo. Huesos largos, cortos, tórax, abdomen, como lo comentó el doctor Olivares, cervical, lumbar, torácico, cetromedulares, todo esto. De esas 682 cirugías son de nosotros, son de neurocirugía. Sí sé que hay otros hospitales que operan el doble o el triple, pero no son de trauma. Y de estos 682, la mitad son hematomas sudorales. Es decir, hay que cuidar al viejito, que es el que menos da síntoma, porque a veces cuando lo revisamos al abuelito, oiga, ¿cuándo se cayó? No me acuerdo. Y hace uno la tomografía y tiene ahí el hematoma ya crónico de varias semanas de evolución. Por eso es tan importante. Tenemos 8,845 egresos dados de alta y 470 ingresan a UCI en el año. Es decir, prácticamente las 18 camas de la terapia siempre están llenas. Paciente traumatizado, de neuro, quemados, niños, siempre tenemos llena nuestra terapia intensiva. De hecho, antes la unidad de reanimación eran todos adultos. Hoy ya tenemos una pediátrica con intensivistas pediatras que son los encargados. Vean ustedes, esa es una pequeña estadística.
¿Dónde deben de ser tratados? En la terapia. Paciente grave con trauma craneoencefálico, olvídenlo que en urgencias, olvídenlo que en la hospitalización. La guía dice en terapia intensiva, por el manejo que se tiene, para el manejo de las complicaciones, la inestabilidad fisiológica y severa y que requieren de un apoyo artificial, ventilación, fluidos, etcétera, o más apoyo tecnológico, un monitoreo de la presión intracraneal, mejorar la presión de perfusión, el Doppler transcraneal que tenemos, la medición de la vaina del nervio óptico para saber si tiene o no hipertensión. Y antes decían, ¿y eso para qué? Hoy nos damos cuenta que son parte complementaria del diagnóstico de ese tipo de pacientes graves. El apoyo en UCI es mayor que la proporcionada en urgencias o en hospitalización. Casi hay un intensivista por paciente o 2 pacientes que los pueden estudiar las 25 horas del día. Un equipo multidisciplinario, hoy sabes que pide valoración a cirugía plástica, cirugía, está respirando mal, tiene sangrado de tubo digestivo, háblale a la valoración y bajan, porque es parte de su trabajo. Ya el estudios y resuélveme el problema. El de acá es prioritario, pero también tórax y abdomen. Por eso es que es multi e interdisciplinario. Muchas veces, no me dejarán mentir aquí mis compañeros de la raza, no tenemos el servicio y ¿sabes qué? Que nos apoye la raza para hacerle el manejo, para esto, para aquello. Y trabajamos siempre en equipo. Mejorar resultados de pacientes graves, medida en mortalidad. En lugar de que se mueran 35 pacientes al mes en Magdalena, disminuyamos la mortalidad, tiempo de estancia. Y me dirán, ¿qué tan importante es para nosotros como jefes de administrativos? Es carísimo. Un paciente en terapia intensiva, por si no lo saben, llega a costar hasta 100 o 150 mil pesos diarios por estancia. Intubados, el manejo en la terapia, una cirugía en el Seguro Social anda costando mínimo 80 o 100 mil pesos. Un día en hospitalización con el paciente ya estable llega a costar hasta 10 mil pesos diarios. Y eso le agregan antibióticos, medicamentos, etcétera, incrementa todo lo que es la productividad y el capital, como denominamos, capital constitutivo. Por eso es tan importante el manejo multidisciplinario, para disminuir tiempo de estancia. Hay veces en que vemos al paciente, ¿está bien? Mándaselo al doctor Chong a Pachuca. No, que no, mándalo para allá, o mándalo a la 27, o mándalo a la 24, para que nos puedan hacer el manejo. No les preguntes, tú mándalo. ¿Quién dijo? Nosotros, para tener paciente, porque luego 2 de quirófano, 3 en urgencias, no nos damos abasto. Entonces se va a la 47, a la 24, eso, se va. No que en Pachuca no lo quieren recibir, no les preguntes, tú mándalo, ve la matrícula del médico que no lo quiere recibir y mándaselo. Y si no le fijamos responsabilidades, y eso lo hacemos, esa es parte de nuestro trabajo, para que el paciente pueda seguir teniendo calidad de la atención, el tiempo de estancia y el consumo de recursos. A veces pensamos que un seguro de gastos médicos va a absorber todo. Un seguro de gastos médicos nos cubre 240, 250 mil pesos, el más económico. Ese se lo consume un hospital privado en 3, 4 días. Y luego, ¿qué pasa? Les decimos, oye, muy feo, pero así es. Tiene insuficiencia económica. Y me preguntan, ¿qué es eso, doctor? Si hay una insuficiencia cardíaca, insuficiencia económica, ¿ya te les acaba el dinero? Mándenlo a Magdalena. Sí lo recibimos, pero vean toda la cadena que vamos teniendo. Vayan ustedes haciendo un recuento de todas y cada una de las cosas que como médicos jóvenes se van a enfrentar. Por último, ¿qué tipo de cirugías hacemos y que deberíamos de evitar dentro de lo posible? Las craniotomías comprensivas. A veces llega el paciente tan grave que lo está apachurrando todo y hay que quitarle el hueso y tirarlo, para que el cerebro quede por fuera, pero no lastime estructuras vitales. Actualmente es una terapéutica de segunda línea en las guías de práctica clínica y primera en terapia de Lund. Y técnicas, puede ser de un solo lado, pueden ser de los 2 lados, puede ser bifrontal. Aquí es importante salvar la vida del paciente. Ya después le buscaremos ponerle el hueso. Yo me hice muy famoso con las cranioplastías estereolitográficas mandadas a hacer en una impresora y ponérselas, les queda muy bien estéticamente, pero esto es lo que hacemos. Estas son cirugías que salvan la vida de los pacientes. Las guías, los invito a leerlas, son más de 800 las que hemos hecho en el Seguro Social, no yo,
A mí me ha tocado hacer la de neuro, pero hay de todo. Oiga, de la diabetes, como me dicen, oye, ¿y de la diabetes? Hay guía de práctica clínica, apréndetela. No todo es metformina, no todo es insulina. Ve, revisa. Hay medicamentos nuevos que tenemos que aprender. Eso, igual la hipertensión. No todo es nifedipina o amlodipina. Hay medicamentos nuevos que debemos de saber manejar y que le hacen mejor al paciente y provocan menos efectos. Lo mismo pasa con el cráneo. Vean, aquí en una de estas es el monitor de la presión intracraneal y en el otro es el paciente politraumatizado. Fractura de pelvis, fractura de huesos largos, fijadores externos, fijadores de pelvis, laparotomías, craneotomías. Es la única forma en que podemos llegar, si no a mejorar su calidad de vida, sí por lo menos a salvar su vida. Y siempre lo hemos preguntado aún en la sociedad y en el consejo. A ver, doctor Leopoldo, ¿qué prefiere? ¿Calidad de vida o sobrevida? En estos casos la sobrevida, ya la calidad de vida veremos, porque a veces la familia no tiene el recurso para seguirlo tratando, ¿no? Pero esta es nuestra función como médicos. Gracias. Siguiente, por favor. Pero esta, siguiente, yo los invito a que las lean, no me voy a meter. Por último, ¿qué tratamiento les ofrecemos cuando entran a quirófano? Primero, la posición semifowler. Y me dicen, ¿y eso para qué, doctor? El simple hecho de que le levanten la cabecera, no dejes al paciente boca arriba, les digo, levántale la cabeza 35 grados, mejoras el retorno venoso, menos edema cerebral. Sedarlo, luego están ahí los pacientes con delirium, no delirium, están hable y agitados y le quieren pegar a todo mundo y los tienen que amarrar. Y luego les preguntan, ¿y por qué lo amarraste? Es que estaba muy inquieto. Y le avisaste al familiar, hay un documento donde diga que le ibas a amarrar, no, porque luego el familiar llega y se enoja, y es un problema fabuloso eso de que no estén enterados. La ventilación controlada, control de la presión intracraneal, que sí lo tenemos, control del dolor. Muchas veces llega el paciente con un tubillo fracturado y paracetamol y diclofenaco, y le dicen, oye, si ya se lo dieron en el primer, en el segundo. No, si necesitamos un narcótico, Bupre, algo, Propofol, Mida, pónselo para disminuir el dolor y evitar que haga un choque neurogénico. Control de las convulsiones, como decimos siempre, por lo menos 7 días de impregnación y tratamiento con fenitoína, y más si son lesiones potencialmente epileptógenas como las contusiones. Control de la temperatura, usamos catéteres de presión intracraneal y me dicen, ¿y para qué le quiere medir la temperatura del cerebro con la presión intracraneal? No, es un cerebro hipercatabólico que hace que la temperatura, si es de 36, llega a 38 o 39 grados y que hay que tratarlos también. Medicamentos para protección cerebral, no me voy a meter en medicamentos, manejarlos en normovolemia. A veces pensamos que deshidratar el cerebro es lo mejor. No, necesitamos una buena perfusión para que funcione. Normovolemia, osmoterapia. Nosotros desde hace 15 o 20 años no usamos el manitol y me dirán, oiga doctor, usted como jefe ya no usa el manitol. No, usamos soluciones hipertónicas al 0,3% que dan mejor resultado que el puro manitol. El manitol lo único que hace era descompensarlos y provocar que estas contusiones crecieran. Control metabólico, el uso del esteroide aproximadamente a la semana. Y esto siempre me lo han criticado. Oiga doctor, ¿cómo usa el esteroide? Sí, el primer día del trauma se llama tumefacción cerebral. El segundo día se llama edema cerebral vasogénico y a partir del cuarto o quinto es un edema cerebral citotóxico donde el esteroide sí funciona para disminuir el edema perilesional de la contusión, el coma barbitúrico y al final vean ustedes la cirugía craneal y drenaje de hematomas cualesquiera que sea. Conclusiones. La hoja del paciente, aquí viene hasta el número de incapacidad. No me dieron incapacidad, no me dieron receta. Sí, mira, todo está indicado en el expediente electrónico, porque es la forma de protección del médico. No me voy a meter con trauma de alta energía, pero no es lo mismo una caída que lo atropellen a uno, salir despedido del vehículo como adulto, deformidad del volante cuando pegan, colisión mayor a 30 kilómetros por decir, uno despacito, y aún así puede ser el impacto muy importante, mucho más cuando a uno 140, 150. En mi época los coches eran como más de acero o fierro, aguantaban más. Hoy son prácticamente fibra de vidrio de plástico, vemos cómo quedan deformados y el
y el que lo maneja todavía más, ¿no? Eso también hay que pensarlo. Atropellamiento en motocicleta, falleció el piloto, pues si falleció fue porque hacer una cantidad importante de energía, quedó el paciente atrapado. Por aquí vamos a ver, y en la ambulancia que anda por ahí, las pinzas de la vida para poder sacar al paciente que queda atrapado. Caída de altura mayor de 5, embarazadas. Y me dirán, ¿por qué, doctor? Código Mater, que todos ustedes conocen, llega embarazada, va para adentro. No, que va para adentro, revísala, explórala, tómale todos los estudios que se requieran y ya vemos, salió bien, qué bueno. Ultrasonido al bebé, todo. Por eso es trauma de alto impacto, embarazo, ni se diga, y edad mayor de 5 a 55 años. Es decir, ya uno entra a la etapa en que ya no se cae uno, tiene uno que cuidarse más, o ya mis hijos que son médicos también, pues ya lo cuidan a uno, ya no es lo mismo. Por último, no me voy a meter, control de daños, eso se ve al principio. ¿Qué conclusiones para que el doctor Chong ya pueda pasar a darnos su conferencia magistral? Condiciones médicas agregadas, la respuesta metabólica al trauma, y luego me preguntan, oiga doctor, tiene leucocitosis, tiene hiperglicemia, bajaron las plaquetas. Eso es parte de la respuesta metabólica al trauma de la primera o segunda. Yo los invito a que vean y conozcan qué es el paciente traumatizado. La contusión pulmonar, a veces lo vemos boqueando y es por un problema de un neumotórax, atención, por fracturas costales, una contusión miocárdica, pues se debe de manejar como un infarto al corazón y hacerle todo, troponina, todo lo necesario para salvar la vida. Diabetes mellitus, dice, yo no era diabético, les hace una hemoglobina glucosidada, ya tenían meses de diabética, pero en ese momento la respuesta metabólica incrementa la glucosa y dices, ponle su esquema de insulina. Primero dispara y luego averiguas. La anticoagulación, la liberación de tromboplastina tisular, apréndanse esto, alarga los tiempos de coagulación y el INR. Siguiente. A tiempo de coagulación, fractura hundida craneal, son quirúrgicas, fractura de huesos largos y embolismo graso, y eso tenemos que aprenderlo. Herida por proyectil del arma de fuego. Magdalena de la Salina recibe por lo menos un paciente diario con herida por arma de fuego. Las delegaciones más problemáticas son Gustavo Amadero, Iztapalapa y Cuauhtémoc. Ya hicimos un trabajo de investigación hace como 10, 15 años que en el médico forense de ahí, pero hay que cuidarnos. Bueno, cualquier zona. Ahora decimos, no, la del Valle. Pues sí, pero llegan de la periferia de la ciudad y hacen sus barbaridades. Hay que tener cuidado. Bajo perfil. Siguiente. Esa conclusión quiero que se la lleven a casa. Como decimos, tarea de casa. Calles para la vida, en inglés Streets for Life. Son alarmantes las cifras sobre el número de accidentes de tránsito, los cuales aumentan significativamente. Lo vemos diario en las televisoras y en todos los medios de comunicación. Se requiere aplicación de medidas preventivas. Somos muy buenos para curar, pero no para prevenir, para participar. Afortunadamente ahorita ya tenemos neurocirujanos, nuestro subsecretario de Salud, muchos neurocirujanos ya están participando con el gobierno para buscar mejorar estas medidas preventivas y educativas, porque todo creemos que lo sabemos y eso no es cierto. Pláticas sobre educación vial a peatones, ciclistas y a nosotros los conductores. Hay que ir en las fotocívicas, hacer trabajo comunitario, hay que aprender en la práctica los exámenes, todo, ¿no? Porque luego además vemos la multota, pero ¿y de qué fue? Es que pasé por Calzada de Tlalpan a 70, no, debe de estar a 50 y viene la fotocívica. Esto, la educación vial, dispositivos reductores de velocidad, en todas las calles de la ciudad hay topes, hay hecho para tratar de reducir la velocidad. Hay médicos extramuros que van, por ejemplo, de trauma y ortopedia a lugares remotos a hacer cirugías de tobillo, de cadera, de otros lados. Aquí el doctor Chong lleva sus trailers con ultrasonido y todo para llevar salud a la población que no tiene acceso a una mastografía, a un ultrasonido. A veces el paciente no puede llegar, le llevamos esa parte del sector salud a sus lugares de origen. Y esto deberíamos de llevarlos a una vida exenta de agresiones, que ha sido todo lo contrario. Sin embargo, cada vez más la agresión y violencia por armas de fuego sofisticadas, y lo hemos dicho, oye, ponen a la Guardia Nacional y al Ejército con balitas de salva,
Y los narcotraficantes están unas armas, unos cuernos de chivo que olvídense, ¿no? O sea, no está parejo, no es adecuado exponerlos tampoco. No estoy haciendo crítica, porque luego al rato me van a criticar como tal. Ver su clasificación, tratamiento inicial y definitivo son parte fundamental del pronóstico de esta plática y de por qué lo hacemos. Evitar el abandono, esto es importante y a lo mejor con eso que se aprendan, no dejen a los papás y a los abuelitos solos en casa. Es un delito penal que se castiga, ¿sí? Porque luego, no, es que estaba solo. Pues sí, pero es aviso del Ministerio Público y si se muere se va al forense. No, doctor, si yo no lo tiré. No, yo no dije que lo tiraste, pero el Código Penal es muy exacto en eso, abandono de paciente. No, que todos trabajamos. A ver, trabajo, yo jefe, trabajo social, júntame a toda la familia. ¿Por qué no cuidan al abuelito? No, es que trabajamos. No, váyanse turnando, una semana cada uno. Y si no pueden, no me dejarán mentir. ¿Saben quiénes a veces los que cooperan más con los adultos mayores? Los vecinos. Se dan cuenta de que el viejito abrió la cortina, no la abrió, esto, ¿qué le pasaría? Pues vamos a ir, y lo encuentran tirado, golpeado en la cabeza, la fractura de cadera, todo esto que estamos viviendo. Y les digo, como cuando mis hijos eran chiquitos, iban al kinder, íbamos por ellos. Hoy somos los abuelitos los que nos llevan, llévalo ahí al centro para los abuelitos, ahí lo bañan, le dan de comer, lo ponen a bailar zumba un ratito, ve televisión, platica, y en la tarea vamos por ellos. Es lo que está pasando, ha ido cambiando nuestra sociedad. Por eso hay que evitar el abandono de pacientes senil en casa. Las medidas preventivas y de alta calidad en el tratamiento inmediato y una terapia rehabilitadora, como lo comentó el doctor Olivares, llevada a cabo por personal experimentado, no cualquiera. Es que el huesero me está dando tratamiento. No, señor, tiene que ser un licenciado, un médico rehabilitador, el que nos explique qué, cuándo y cómo debe de ser la rehabilitación. No el huesero de la esquina, no el curandero, el que cura la asiática curando. No, no es factible. Somos médicos, debemos de ir cambiando estos paradigmas con un reconocimiento temprano, clasificación, tratamiento inicial y definitivo. Le preguntaban al doctor que cuánto tiempo, ya nos dijo entre 3 y 6 semanas es lo mínimo necesario para dar el tratamiento y decidir, ¿sigo con tratamiento médico o se va a cirugía de columna? El impacto sobre la familia del discapacitado por lesión traumática de cráneo es incalculable, es de millones de pesos. Ningún seguro de gastos médicos, a menos que sea un seguro de gastos médicos mayores, que es muy caro, cubre todo. Y uno dice, sí, mi seguro de mi camioneta cubre. No es cierto, no es suficiente. Nos los acabamos en un ratito y caemos en la insuficiencia económica. Y todo esto es muy importante para disminuir la discapacidad e inmortalidad, así como una adecuada atención a la calidad y calidez. Y eso siempre lo hemos dicho en el Seguro Social, tratamos al paciente con calidad y calidez. Y soy así como muy publicitario, pero tratamos de hacerlo dentro de las posibilidades. Siempre me critican, oye, ¿cuál es el indicador en la consulta? Son 12 minutos. Oiga, doctor, ¿cómo cree que en 12 minutos ve un paciente, ni signos ni nada? Pues está bien, tárdate el tiempo que quieras, 20 minutos, media hora, nada más acuérdate que su famosa, no me dejarán mentir mis compañeros, la famosa hoja 436, y muchos me dirán, ¿y qué es eso? La famosa hoja de lechuga, donde yo voy a poner todos los pacientes que vi. Le digo, lleva 5, te faltan 15, no te puedes ir hasta que no termine de verlos a todos. Entonces tiene uno que ir aprendiendo también estos indicadores, que son muy malos y que a todos nos molestan, sí, pero este es el futuro de la medicina. Considerando, hablo de mi institución, el IMSS tradicional, más IMSS Bienestar, más IMSS Coplamar, con la plantilla que tenemos se volvió insuficiente, ni trayendo médicos cubanos, ni haciendo todo esto, es suficiente. Ustedes lo ven, citas a 8 meses, a 10 meses, primero se descomponen más. Y por último, recordar, y esto sí es del IMSS, que después de un accidente, ya nada es igual, apréndanselo, prevención. Hoy en día nos enfrentamos a un mundo diferente. Después de la pandemia, todo cambió, la socialización. Nos apoyábamos, platicábamos. Hoy no, hoy nos hemos vuelto enemigos todos de todos. Perdón la expresión, pero así es. Enfrentamos miedos, dolor, enojos, melancolía y en pocas ocasiones alegría. Cambiamos la esfera biopsicosocial. No nos han catalogado, y perdón, no soy político, entre fifís y chairos. ¿Dónde habíamos visto eso? Yo lo digo así como tal, ¿no? Cambios en la dinámica familiar,
Hoy les digo a mis hijos, vamos a comer, me apagan sus celulares. No, que no, apáguenlos. Vamos a platicar qué pendientes tenemos, en qué podemos mejorar, qué planes tienen, todo eso. Se ha ido perdiendo esa dinámica familiar, malas costumbres, come uno donde quiere, cuando quiere, como quiere, pero ya no lo hacemos esta vida familiar, esta familia muégano, como antes le llamábamos. Debemos de respetar las normas, que no lo hacemos, y la mejor medicina, y no me dejarán mentir todos y cada uno de nosotros, es la medicina preventiva. Eso es lo que les traigo yo en este día para hablar de las generalidades de trauma de cráneo. Y siempre cierro mis conferencias con esta diapositiva. La vida es el arte de extraer respuestas satisfactorias de premisas insuficientes. Hay veces que el paciente nos grita, me duele precordial y se está infartando. Pero a veces el paciente neurológico que llega en estado de coma, que empieza a dilatar una pupila, no todo el mundo sabe qué es eso, tenemos que aprender. Por eso es que el paciente neurológico tenemos que buscar muchas premisas para tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Eso es lo que les llega a colación. Muchas gracias por su atención. Bueno. Doctor Leopoldo, muchísimas gracias por... Me pongo acá para la foto. Tan interesante ponencia. Agradecemos su participación y bueno, le pedimos un fuerte aplauso, por favor.